remitido vía electrónica a esa página de seguimiento de casos en línea. La Corte Superior, con acuerdo consecutivo distrital, declaró oficialmente que ese mecanismo de publicación de la sentencia sea oficial y que el CIF, que es el que permite esta publicación, sea obligatorio en toda la Corte de Lima y que los jueces deberían de colgar sus sentencias de manera obligatoria en la Corte de Lima. Efectivamente, actualmente no solo se pueden visualizar las sentencias, sino todas las resoluciones se descargan en el sistema y pueden verse a través de este mecanismo. Esto mereció, por parte de esta entidad pública Ciudadanos al Día, a felicitar o a un reconocimiento público en el rubro de transparencia al Poder Judicial. Tiene un reconocimiento público al Poder Judicial por la publicación de la sentencia. Esa es una manera también de cerrar los círculos de corruptela, porque el secreto tiene su precio en el mercado de la corrupción. Mientras que la sentencia no se notifica, hay un momento en el que es secreto, lo conoce el juez y algunos auxiliares, y eso tiene un valor, por supuesto, en el mercado negro. Si esa sentencia se publica en el momento mismo en que el juez la dicta, entonces ese escenario se cierra. Un segundo hecho que está hasta ahora y se ha generalizado a nivel nacional es el control biométrico para los sentenciados libres o los que tienen comparecencia restringida y que mensualmente tenían que ir a firmar para acreditar su conducta. La resolución dice que deben ir a firmar mensualmente o dar cuenta al juez sobre su conducta a lo largo del periodo del tiempo que el juez le señala en su sentencia o en la resolución correspondiente. Lo que hemos hecho es evitar que los juzgados 3 días los fines de mes paralizaban toda su atención al público por penales, porque tenían que tener centenares de personas que llegaban a firmar a la mesa de partes de cada juzgado unos libros que no tenían ninguna seguridad, que estaban a cargo del mesa de partes y que podían fácilmente ser sustituidas las personas. Había personas que firmaban 6 meses atrás, otras que firmaban 6 meses para adelante, un descontrol completo en relación a los cuadernos. El sistema biométrico permite que el sentenciado o el procesado con comparecencia, con regla de conducta, se dirija a un lugar aparte del juzgado, ponga su huella, aparece en la página de la computadora, la pantalla de la computadora, el reporte de la RENIEC, se identifica que es la persona que está siendo objeto del proceso y, por otro lado, el famoso CIF penal descarga el sistema que ha cumplido con registrarse en relación a esta exigencia. Eso descongestionó porque eran cerca, en Lima por lo menos, los 59 juzgados penales tenían cerca de 40.000 personas que mensualmente recurrían a los órganos jurisdiccionales saturando los despachos. Ahora van, dependiendo del último dígito de su DNI, van a lo largo del mes, ya preprogramados y están en un lugar especial, aparte. Y eso ha permitido, por supuesto, el descongestionamiento, el control y evitar esta corruptela de las firmas que se suplantan unas a otras. Importantes aportes, sin lugar a dudas. Y ahora que he estado ya en el ejercicio de la magistratura en la Corte Suprema, ¿qué falencias usted encuentra allí? ¿Una o dos que serían sus aportes de llegar a la Corte Suprema? La primera medida que que propondría, tiene que ver con cambio legislativo, aunque sin duda podría ayudar mucho la organización misma de los despachos, el mecanismo de gestión del recurso mismo a nivel de las salas, una mayor transparencia en la publicación de las decisiones en la página web tal cual como aparece en los juzgados y salas superiores, es decir, la visualización inmediata de las decisiones de las salas supremas. Pero si tuviera que proponer alguna medida urgente en el caso de la sala donde yo me desempeño, es que los procesos de revisiones judiciales, que son creo 1/3 de la carga o de repente más, no deben ser conocidas por las Cortes Supremas porque se trata de revisiones de las formalidades del ejecutor coactivo.
son las revisiones judiciales de los procesos coactivos, que la ley establece que solo pueden revisarse las formas, la notificación, que si bien hecha o está mal, y si es el título el que está siendo objeto de cobro, etcétera. Nosotros en la sala donde nos encontramos, en un solo día llegamos a ver 75 de estas sentencias, porque son fácilmente abordables por su simplicidad operativa, pero que se satura y absorbe tiempo, y casi un tercio de nuestro tiempo está dedicado a estos procesos que pudieran haber ido al juez de paletrado. Es decir, este tipo de procesos deberían empezar el juez de paletrado y terminar en primera instancia y evitar que lleguen a la Corte Suprema. Generalmente, doctor, hay un denominador común que se encuentra como un óbice, como un obstáculo para cualquier desarrollo que se dé en el ámbito judicial. ¿Usted conoce que a nivel de la Sala Superior de la Corte, a nivel de la Corte Superior de Justicia de Lima o a nivel de la Corte Suprema ha habido una iniciativa legislativa? Es decir, si nosotros que estamos en la gestión encontramos lo mismo que hemos encontrado nosotros al llegar al Consejo Nacional de Magistratura, una serie que a veces de cosas que parecen incoherentes no se trata necesariamente en nuestro reglamento, requiere reformas legales y en algunos casos hasta constitucionales, y entonces se está trabajando en esas iniciativas legislativas, que más ya han sido presentadas. ¿Usted conoce de una iniciativa legislativa, de una comisión que se forme para tomar una actitud mucho más activa, digamos, en esta solución? En relación a este tema específicamente, no conozco que haya un proyecto, pero creo que sí es una preocupación del presidente tratar de descongestionar y hacer las propuestas legislativas, y seguramente que eso será en algún momento abordado por la Sala Plena de la Corte Suprema. Lo que sí, nosotros, cuando antes de que sea presidente de la Corte de Lima, era magistrado en el área comercial, nosotros alcanzamos un proyecto de ley a la Corte Suprema para modificaciones en la parte de ejecución del juicio, en la parte ejecutiva o de ejecución forzada, para evitar las famosas congestionamientos. El proceso ejecutivo, si tuviéramos que dividirlo en partes, diríamos un tercio es la parte cognitiva y 2/3 es la parte ejecutiva. Por las otras partes, es muy complejo. Entonces nosotros hemos hecho una serie de propuestas para que se eviten la formación de los cuadernos, difiriendo las apelaciones sobre nulidades al auto de adjudicación, de tal manera de que cuando se apele el auto de adjudicación o de transferencia se vea panorámicamente todo el proceso de ejecución y no se vaya viendo por partecitas, porque las incidencias generadas por nulidades propuestas por la parte interesada, que es generalmente la ejecutada, se forman cuadernos, suben a la sala, y la sala solo conoce el segmento que forma parte de la apelación y no ve el panorama general. Y eso provoca nulidades. Y hay unas propuestas que están en estos momentos en la Corte Suprema pendientes de ser remitidas al Congreso. Siempre de manera breve, doctor. En el proceso de amparo interpuesto por expresidente Alan García Pérez, usted emitió un voto en su contra, digamos, en contra de su retención. Emití el voto conforme estaba el expediente, que en este caso ¿cuáles fueron las razones? Era la pregunta. Sí. Los fundamentos, de manera breve, por favor. Lo que sucede es que en un primer momento el señor Alan García Pérez consideró que la comisión investigadora le había afectado su derecho de defensa porque se le había convocado para una investigación y no se le habían otorgado los elementos mínimos necesarios para poder defenderse. Esto provocó un amparo, el amparo terminó, el señor García Pérez ganó el amparo, fundada la demanda, y en ejecución de esta sentencia, el Parlamento vuelve a notificar. Y hay una segunda citación, diferente a la primera. En esta segunda citación es un poco más detallada los cargos. Se inician hechos, se indican conductas y se indican personas incluso en estos componentes. Esto sube, según el demandante, considera que ese segundo oficio igual le viola el derecho como al comienzo. Recurre al juez y el juez le da la razón y considera que el segundo oficio de octubre del 2013 también afecta el derecho constitucional
y declara fundado el pedido de nulidad y anula todo lo actuado por la nueva comisión y concluye el proceso. Eso fue objeto de apelación. Hay unas incidencias ahí que no voy a mencionarlas, porque lo que interesa es qué cosa fue lo que yo expuse. En su momento, este año, en enero, fui designado en las primera sala civil donde se conoce este caso, y en el mes de marzo se dio la vista de la causa. No fui yo el ponente, fue otro colega. Cuando me tocó escuchar la ponencia del magistrado, revisé el expediente y manifesté mi discrepancia con el voto del magistrado ponente. Pedí el expediente en unas semana y media, emití el voto porque detecté que en este segundo momento, a diferencia del primero, sí habían elementos suficientes para que pueda ejercer su derecho de defensa. En esto, por supuesto, la doctrina internacional y materia constitucional es uniforme. El juicio político, el juicio en el Parlamento, no es un juicio en el Poder Judicial. El juicio en el Poder Judicial es técnico. Ahí la exigencia es más fuerte, es más rígida, más objetiva. En cambio, el juicio del Parlamento es altamente subjetiva por ser precisamente político. Entonces, la exigencia de que se le puntualice el tipo penal o las personas y el detalle implicaría que está frente a una acusación y lo que se estaba era en una investigación. Entonces, en mi opinión, la sentencia había señalado que, en este caso la sentencia era el título de ejecución, había señalado que el Congreso renueve, dentro de lo razonable, informe cuáles son los hechos que deben ser objeto de investigación, que en mi opinión estaban razonablemente expuestos. Termino con esto. El abogado del señor demandante fue 3 veces al Congreso, porque se le confirió 26 días entre la citación y la entrevista. Durante 3 días fue a revisar el expediente el abogado del demandante, y me parece que la oportunidad que tuvo para defenderse de 26 días fue razonable, que los hechos estaban expuestos razonablemente y que las personas incluso estaban señaladas y las conductas también. Y que considere que la nueva comisión había corregido el error que originalmente incurrió. Y doctor Lama, en ese juicio político, que no tiene pues las características de rigor, de objetividad, tiene un límite, que es el respetar el debido procedimiento. ¿Cierto? Ya, esos límites también se tuvieron en cuenta. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí, sobre todo el derecho de defensa. Y precisamente hace unos días o semanas se publicó un precedente por el Tribunal Constitucional en un amparo del señor Alejandro Toledo, donde flexibiliza el precedente anterior que dio base al juicio de la primera sentencia de este proceso, que se tramitó con un ex magistrado de la Corte Suprema, un magistrado provisional, Tineo Cabrera. En la sentencia Tineo Cabrera, el Tribunal Constitucional, tomando otra sentencia de la Corte Nacional de Derechos Humanos, establece ciertas pautas. Estas pautas, que parecían estaban un poco rígidas, se flexibilizaron con un precedente que actualmente está vigente, dictado hace unas semanas por el Tribunal Constitucional. Bien. Doctor, para concluir de mi parte, hay una denuncia de participación ciudadana que quisiera conversar con usted. Usted conoce a la doctora Rocío Cornejo García. Sí. ¿Ya? ¿Tiene algún vínculo amical, familiar, contractual? Ninguno. Ninguno. En la denuncia se establece y presenta la copia literal en registros públicos de que serían copropietarios de un inmueble. A ver, termino para que luego, doctor, usted haga la versión, el cargo, su respuesta. Y que esta abogada Rocío Cornejo García, la cual aparecería como copropietaria inmueble, fue abogada en un caso, de tal manera que ese caso, al verse, ante el ejercicio de usted como magistrado, usted debió
y no lo hizo. Por favor, sobre ese punto. Esto fue materia de una investigación y control. Los documentos los he presentado, tanto la resolución de ODECMA de primera instancia como la de OCMA, que confirma la improcedencia. Nunca se le corrió otro lado porque fue un rechazo liminal. En la resolución de OCMA es mucho más precisa que la de ODECMA, porque se resuelve con vista de del expediente donde supuestamente había intervenido la doctora Rocío Cornejo. Así es. Pero detecta OCMA que en ese proceso no ha intervenido la doctora Rocío Cornejo, sino han intervenido otros abogados. Pero el demandante, el quejoso en este caso, señala que esos otros abogados forman parte del estudio de la doctora Rocío Cornejo. Ugaz. Cornejo Ugaz. No, el estudio Ugaz. Sí, pero no es el estudio Ugaz, es otro. Entonces, y el órgano de control dice que los abogados firman a título personal y no firman a nombre de ningún estudio. Esos dos abogados obviamente yo no los conozco, no apareciendo Rocío Cornejo, y dígase el paso que aún en el hipotético caso que hubiera aparecido no tendría tampoco impedimento, porque no es mi amiga y no es exacto que sea copropietaria, aun cuando el registro sí lo diga. ¿Por qué? Porque el año 2006 esta doctora firmó una escritura pública de resolución de esa compraventa a raíz de que quien nos vendió, no solamente a mí y a esa doctora, sino a 30 personas más, un proyecto donde se vendía por lotes en planos y que estaba en trámite la habilitación urbana. Yo en lo personal compré solo con mi esposa a $8,000 uno de esos lotes en plano, porque estaba estampado. Cuando inscribí en el registro público, como no estaba inscrita la habilitación urbana, lo que hicimos fue una aclaración de la venta, y ahí interviene esta señora Rocío Cornejo, que la conocía a raíz de esta compra, y se inscribe como derechos y acciones. O sea, hicimos una regla simple: los metros cuadrados del lote con respecto al 100%, e inscribimos el porcentaje de metros cuadrados que equivale al 100% y se escribió en el registro público. Cuando hemos hecho el trámite en el registro público nos enteramos que quien nos vendió ya había vendido a otros, es decir, nos estaba vendiendo un bien que ya no le pertenecía. Y se inició una serie de procesos judiciales que hasta la fecha no terminan. Es decir, estamos como hace 10 años. Pero eso sucedió en el 2005. Cuando ella se entera de esto, simplemente transfiere o devuelve el bien al vendedor y ya deja de ser copropietario. No es cierto que seamos vecinos, no es exacto que seamos amigos, es cierto que hemos comprado como 30 más en un proyecto de habilitación urbana que hasta ahora no se hace realidad y que ella no es copropietaria, ¿no? Y procesalmente hablando, no es cierto que ella haya intervenido en este proceso. Bien, pero es importante, esto ha llegado realmente como una suerte de ampliación de denuncia. Es importante que se mencionen estos temas en las entrevistas para todos. Hay una suerte de una sospecha permanente cada vez que hay una intención de postularse. Lamentablemente esto se está generalizando, y es por eso que es importante que estos temas se mencionen, se señalen aquí para todos los magistrados, para que de alguna forma quede establecido y quede claro que en este momento, doctor Rama, justamente la versión que tiene cada uno. A veces llegan inexactitudes, llegan verdades a medias, que es un eufemismo para señalar mentiras, y que era importante mencionarlo en su caso y en cualquiera de la participación ciudadana que haya con los 18 magistrados que hoy han entrevistado. Por mi parte, concluida. ¿Alguien más desea algo otro? El doctor Máximo Herrera Bonilla tiene el uso de la palabra. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. En función justamente de lo último que acaba de decir el doctor, señor presidente, igualmente hay una denuncia de un abogado, Mauro Estrada Gamboa, en relación a una sentencia que dicta la sala que usted integró
respecto a la inscripción de un partido político, donde la sala revoca la sentencia de una instancia. El quejoso dice pues, que esa revocación es contra la ley, que justamente no tiene un amparo legal de la ley de Jurado Nacional de Elecciones, Ley de partidos políticos. ley de partidos políticos. ¿Nos puede aclarar al respecto? Sí, lo que el quejoso refiere es su discrepancia con la decisión de la Sala Civil. En ese proceso yo no fui el ponente, sin embargo la Sala se sintió persuadida que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones era razonable. Es decir, lo que el demandante impugna es la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que canceló el registro de un partido político. Y la razón por la cual canceló este registro fue porque no había participado en las últimas elecciones del año 2009-2010. Se incluyó en 2009, las elecciones de 2010 no participó y después de un año se canceló. El Jurado Nacional de Elecciones sostiene que la finalidad de los partidos políticos es hacer actividad política y que el registro solo se justifica respecto a los partidos que hacen actividad política. Entonces, lo que se discutía no era en realidad una sanción en estricto, sino si cumplía o no el requisito para hacer para mantener vigente o no el registro. El hecho, por ejemplo, que un magistrado cumpla 70 años y por esa razón cese, no quiere decir de que sea sancionado por ese hecho, sino que no cumple el requisito. Creo que ese es el enfoque que la Sala Civil que yo integré en ese momento consideró y que era atendible el razonamiento que en este caso estableció el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, sin embargo, el quejoso, en el documento, señala que en la ley de partidos políticos no hay esa causal. El artículo 13 de la ley de partidos políticos establece que si un partido político participa en las elecciones y tiene menos del 5%, se cancela la inscripción. Entonces, el razonamiento del Jurado Nacional de Elecciones es que esa misma regla debe aplicarse a todos, con mayor razón si no participan. Pero justamente esa es la discrepancia del señor quejoso, ¿no? Dice que por analogía están aplicando esta disposición. Porque como usted bien lo señalaba, la disposición dice que si no alcanza, si el partido político no alcanza el porcentaje para tener representantes, automáticamente se cancela. Bueno, lo que la Sala entendió es que el Jurado Nacional de Elecciones, en aras de asegurar la finalidad de la existencia de los partidos políticos inscritos, es la actividad política. La no realización de esta actividad política genera la ausencia de razón de su existencia en el registro. Ese básicamente era el argumento. Pero ese razonamiento no es un razonamiento por analogía. Bueno, en realidad lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones es aplicar los fines que la propia ley de partidos políticos establece respecto a la existencia del registro de estos partidos. Ahora, ¿esta decisión ha sido recurrida ante el tribunal? No tengo esa información, pues supongo que sí, porque está escrito su derecho, toda vez que habiendo perdido el demandante tiene agravio constitucional. En todo caso, esta discrepancia lo solucionará el Tribunal Nacional. Eso es todo. Gracias. ¿Algún otro consejero desea? El doctor Julio Gutiérrez Pérez tiene alusión a parte. Acá en su hoja de vida figura que se encuentra. Acá en su hoja de vida figura que se encuentra en trámite dos quejas ante la Fiscalía Superior de Control Interno del año 2015, lo mismo que se hallan en Chile. ¿Podría explicarlo al respecto? En realidad, he querido averiguar de qué se trata, pero no he podido porque son quejas que están con premios, es decir, que se les ha, según informe del sistema, se les ha requerido al
denunciante que precise o subsane algunos defectos que la Fiscalía Suprema ha considerado deben ser aclarados. Y está en ese periodo, en el periodo de subsanación de las observaciones de la Fiscalía. Hemos querido acceder y nos dicen que mientras no haya un pronunciamiento de que si se admite o se rechaza, no tenemos acceso a esa información. Doctor Héctor Enrique Damamores, entrevista personal a concluir. Muchas gracias, señor presidente.